paredes, ¿sí? Sí recuerdan que no se aplican las paredes vestibulares, linguales, palatinas, mesiales o distales. No se aplica ninguna de estas paredes, es decir, en el perímetro de las preparaciones. No se aplica, la base no se aplica ahí. Igual como no se aplica el caso de los recubrimientos pulpares directos o indirectos, no se aplican en las paredes o en el entorno. ¿Estamos? Bien. Entonces, esa es otra singularidad que tiene. ¿Qué ocurriría? ¿Qué pasaría si aplicáramos ese material, ese cemento, dejáramos parte de la base en las superficies del entorno interno de la preparación cavitaria? Lo que va a ocurrir es que le va a quitar superficie o espacio al material restaurativo, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir nada más. No lo va a afectar, no lo va a dañar, no, pero le va a quitar espacio. Y lo que puede ocurrir también es que interfiera entre el material de restauración en la adhesión al material del tejido dentario y el material de restauración. Sí interfiera porque puede ser como un estorbito nada más, ¿sale? Pero no va a afectar más. Ahora, ¿en qué otro aspecto puede afectar o podría afectar? Restaría un poquito de superficie. Para algunos casos, a lo mejor hoy día puede escucharse como no muy necesario hablar de retención. Sin embargo, sí es válido también todavía un poco de que al ir ocupando más espacios de las superficies de las paredes internas, se estaría disminuyendo zonas de mayor profundidad y por lo tanto retención de los materiales. No sé si explico esta parte del entorno interno de las paredes. ¿Sí? Para el material restaurativo. ¿Vale? Es decir, entonces recordemos, la base únicamente se aplica en el fondo de la preparación cavitaria, en el piso pulpar. ¿Sale? Bien. Entonces ya quedó entendida esta parte. Ahora me voy a remontar, les he comentado y hasta ahorita he hablado, por ejemplo, así como les hablé del hidróxido de calcio en su momento como el material idóneo por muchos años, por muchas generaciones, hoy día pues ya tenemos otros dos materiales que están teniendo unos resultados muy favorables y que seguramente son los que ustedes van a manejar. Bueno, así como el hidróxido de calcio funcionó para muchas generaciones de cirujanos dentistas y en la práctica odontológica por años y años y generaciones, tenemos un cemento muy similar que funcionó como base, una base idónea en su momento, ¿sí? La voy a mencionar netamente, probablemente ustedes ya no la van a ocupar, ¿sí? Ahorita sus compañeros ahorita están en esa lucha y también a veces no ayudamos mucho los profesores, los maestros, porque ya quisiéramos que ustedes ya salieran, o los que van a salir, los que ya están saliendo, utilicen los materiales de última generación, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad, jóvenes, hay una realidad que se nos escapa y que pensamos en lo nuestro, pero no pensamos que allá afuera en el entorno es distinto. Nosotros no somos todo el mundo, ¿no? Es algo, o sea, somos personas y tenemos nuestras prácticas personales. Pero allá afuera hay sistemas, y me refiero a los sistemas sociales, a los sistemas de salud. Cuando sale, por ejemplo, ahorita la generación que ya va a salir de sus compañeros, pues no van a salir, desafortunadamente, y van a aplicar los mejores materiales. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? El paso siguiente, cuando ustedes terminan la licenciatura, es el servicio social. El servicio social se hace en instituciones de salud públicas. Bueno, las instituciones públicas de salud todavía no cuentan todas con estos materiales. Cuentan con los materiales que durante muchos años les han funcionado y que desafortunadamente también les han atrasado en la actualización. Entonces, ¿qué necesitan saber? Sí, conocerlo, sí saberlo.
sí practicarlo, porque cuando vayan allá, mientras todavía esta generación y quizás otra, dos, o a lo mejor no sé, no cambien los sistemas, ¿sí? Los van a seguir practicando, los van a seguir requiriendo, los van a seguir necesitando. ¿Sale? Bueno, entonces, y ahí, por ejemplo, en este momento, si yo les pregunto, yo les dijera o me preguntasen, bueno, a ver, entonces, si ahorita yo saliera, ustedes estuviesen saliendo de la facultad, se estarían yendo a su servicio social, van a tener Teracal en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex, en Sedena, van a tener MTA o van a tener hidróxido de calcio. ¿Cuál creen ustedes que van a tener? Hidróxido de calcio. Así es, así es, así es, así es. ¿Sí? Entonces, por un lado, sí, necesitamos que ustedes conozcan lo más actual, pero sin olvidar, por otro lado, los materiales que durante mucho tiempo han funcionado y que están vigentes, ¿sí? No los podemos decir, ya no existen, los erradicamos. Porque a lo mejor esos en la práctica privada, ustedes ya no los apliquen, y hay muchos maestros que no los aplican, pero en la práctica privada, pero ahorita en formación todavía es necesario que los conozcan porque los van a llegar a utilizar. Bien, entonces, así como van a encontrar el hidróxido de calcio, van a encontrar otros materiales, ¿sí? También en la aplicación o en la práctica odontológica. ¿Qué material van a ocupar como base? Como base. Como recubrimiento terapéutico directo e indirecto, estamos hablando que van a encontrar el hidróxido de calcio. ¿Sale? Ahora, como material para base, como cemento para base, el cemento que van a encontrar, ¿sí? O que incluso, bueno, el más conocido durante muchos años, se llama óxido de zinc y eugenol. Óxido de zinc y eugenol. Bien, entonces vamos a hablar de este cemento. Reitero, lo que vimos ayer nada más meramente es para que tengan una idea en qué consiste y dónde se aplica la base. Ok, ahora bien, les puedo decir, eso que vimos ayer, ese material que vimos ayer, fue un ionómero de vidrio. ¿Sale? Un ionómero de vidrio. Bien, bien. La misma función que tiene de aplicación de un material y colocarse como base, vamos a verlo ahora con el cemento de óxido de zinc y eugenol. Se abrevia ZOE. ZOE. SOE. ¿Sí? Bien. Este material, les reitero, fue utilizado durante muchos años, muchos años, y en su momento cumplió con lo que se esperaba, ¿sí? Ayudó a la forma restaurativa, ayudó a muchas generaciones, ¿no? Muchas generaciones lo llegamos a tener en la boca también, y no solamente como pacientes, sino también lo llegamos a practicar. Bueno, vamos a hablar entonces del óxido de zinc y eugenol como la primera base que ha existido durante, bueno, no es la primera, pero sí como una base, como un cemento que ha existido durante mucho tiempo. ¿Sale? Ahora bien, no, hoy en la actualidad, si me dicen, van a colocar una base de cemento de óxido de zinc y eugenol, pues depende. Si es en la facultad, si es en la práctica privada, seguramente les van a decir, eso ya no existe. Pero les reitero, pero en la realidad de allá afuera, todavía se practica. Sale. Bien, vamos entonces, voy a compartir pantalla y vamos a iniciar lo que se refiere a las bases con el óxido de zinc y eugenol. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Hola? No, doc. ¿No? Bueno, entonces el cemento de óxido de zinc y eugenol.
Ustedes recordarán que cuando hablamos del cemento de hidróxido de calcio, el cemento de hidróxido de calcio no solamente tenía un uso para lesiones en preparaciones cavitarias que tenían comunicación pulpar, ¿sale? Sino también, por ejemplo, el hidróxido de calcio también es utilizado o ha sido utilizado para tratamientos de conductos, para endodoncias, procedimientos de endodoncia. Bueno, los cementos de óxido de zinc y eugenol por su composición pueden ser utilizados de acuerdo a la composición o las cantidades, etcétera, o agregados que puedan tener. Se les puede utilizar también para algunos otros procedimientos. El procedimiento que vamos a ver aquí del óxido de zinc y eugenol es para cómo o actúe como para base en preparación cavitaria. Ok, bueno, ¿qué el cemento de óxido de zinc? Dice que la norma con la que debe dar cumplimiento es con la norma 30 de la Asociación Dental Americana, de los cementos de óxido de zinc y eugenol. ¿Por qué dice de los cementos? Porque les comento, les reitero, que los cementos de óxido de zinc y eugenol pueden tener alguna diferenciación para utilizarse en otros procedimientos, sobre todo también quirúrgicos, ¿sí? En este caso vamos a hablar del óxido de zinc y eugenol que vamos a aplicar como base en el fondo de una preparación cavitaria. Y bueno, el hecho de que cumplen con la norma tiene que ser, o se refiere a que están cumpliendo con ciertos requisitos el fabricante que puede dar la confianza y la seguridad de utilizarlos en la cavidad oral del ser humano. Bien, dice, ¿qué es lo que va a especificar? Por ejemplo, el tipo y uso que se da al cemento que se está adquiriendo. Aquí nuevamente reitero lo que dice. El tipo de cemento y para qué se está adquiriendo. Este cemento puede diferenciarse, puede utilizarse también como apósito quirúrgico. ¿Qué quiere decir apósito quirúrgico? Cuando a veces se hacían algún procedimiento o se hacían un procedimiento quirúrgico, había una composición de óxido de zinc y eugenol que se podía utilizar en combinación con gasitas, con torundas de algodón, en mezclas y ser depositado en cavidades cuando había algunas lesiones y ayudaban a la cicatrización y como un elemento analgésico. Dice, el tipo de loseta y espátula que se debe de ocupar para hacer la mezcla del material, la cantidad de polvos, líquidos que se deben utilizar para la mezcla, la temperatura y humedad del ambiente en la que se debe conservar el material, la manera de incorporar el polvo al líquido, es decir, en qué forma, en qué tiempo, en qué partes, cuántas partes y hacer la mezcla. El tiempo que se tiene en minutos, muy importante, ¿no? ¿Por qué es importante como en los otros materiales? Porque todo tiene un tiempo. Máxime cuando hay una mezcla de polvos, líquidos, las reacciones químicas, las reacciones ácido-bases, van a tener unos tiempos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser relativamente precisos. ¿Y por qué digo relativamente precisos? Porque no podemos ser tan cuadradotes, ¿no? Decir un segundo y si ya pasó al segundo 2 o al segundo 3, esto ya no sirve. No, sí puede servir, ¿sí? Entonces, pero sí son tiempos de referencia que nos invitan a cumplirlos para que las propiedades de los materiales se cumplan de acuerdo al fabricante. Y bueno, tiempos totales de endurecimiento. Dice, con esta información, ¿qué es lo que el fabricante va a cumplir entonces? Dice, el tipo que se está adquiriendo dará la utilidad de uso en la clínica de acuerdo con las necesidades, por supuesto. Usando una loseta gruesa de cristal y una espátula metálica, rígida con suficiente área para mezclar, como la que ustedes pueden estar viendo acá abajo. Estos son unas presentaciones de esos cementos de óxido de zinc y eugenol que hemos utilizado anteriormente para efectos como bases. Son polvos, son líquidos, son polvos, son líquidos. Aquí se aprecia. Está la loseta, está la espátula y a veces no todos traen los productos, no todos traen su cucharita dosificadora. No todos traen su cucharita dosificadora, pero entonces nos ayuda mucho cuando sí las traen y a seguir las instrucciones de las casas comerciales.
Por lo tanto, dice igual, respetando la cantidad de polvo y líquido, el tiempo de mezclado, así como la manera de incorporar el polvo al líquido. Se podrá conseguir la mezcla idónea con las propiedades físicas que tiene el material. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Vamos bien? Hola. Sí, vamos bien, doctor. Ok, va. ¿Cuál es la composición del cemento de óxido de zinc y eugenol? Bien, la base dice, fundamental de este cemento es el óxido de zinc y eugenol. Nada de complicado de aprenderse la composición neta o general de este cemento. Y es extraído del clavo, condimento alimenticio. Identifican cuál es el clavo, ¿verdad? Como el clavo que se utiliza en comida. ¿Sí lo identifican? Sí, doctor. Sí. Bueno. ¿Alguna vez han escuchado allí en las poblaciones, sobre todo, o a lo mejor algunas otras personas con las experiencias que han ocurrido, que han tenido, que han llegado a tener algún dolor dentario, ¿sí? Y llegan a colocar un clavo y les llega a calmar el dolor? ¿Han escuchado, han tenido alguna experiencia al respecto? Ándale, mira, correcto, Cintia. Precisamente, fíjate, eh, yo estoy ahorita maravillado, le he dado un vuelto, sí, una vuelta, un vuelco, algo así, un poquito, un tanto más a mi vida, en el sentido de que estoy conociendo un poquito más, me estoy familiarizando un poquito más con la naturaleza, la maravillosa naturaleza y las plantitas. Imagínate justamente lo que hizo ese clavo, o en la experiencia de tu mamá, ¿no? Sin saberlo, las plantitas tienen propiedades que controlan enfermedades, controlan bacterias, ayudan, favorecen el cuerpo, órganos, funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, desde ese punto de vista, en nuestras prácticas cotidianas o en algunas prácticas que tienen nuestras comunidades, el clavito les ha ayudado a contener, a disminuir a veces los dolores, no todos, no todos, porque va a depender de qué tipo de lesión sea. Sobre todo cuando hay caries, cuando hay un diente, con una lesión un poquito profunda y puede incluso entrar un poquito de clavo, o sea, de este clavo, excelente. ¿Qué propiedades tiene el clavo? Ahorita las vamos a ver. ¿Qué propiedades tiene el óxido de zinc y eugenol? Que es, ojo, extraído del clavo. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Dice, a estas propiedades o a estas esencias importantes que tiene del clavo se agregan otros plastificantes y tiene que ser para poder convertirlos en una pastita y que tenga que ser una combinación con unos líquidos y pueda ser manipulable y ser llevada a una cavidad o a un espacio. Se combina con aceites vegetales para hacerlo más fluido, pero con aceites vegetales, imagínate. Dice, para aumentar su resistencia se le añaden materiales de carga, como el óxido de aluminio o polvo de metacrilato. Es decir, se le tiene que dar también una cierta resistencia. ¿Por qué? Porque como son una base, ¿sí? Tienen que soportar las fuerzas de oclusión. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Bien. Bueno, en el caso dice, o se sustituye parte del eugenol con líquido de ácido toxibenzoico para cortar el tiempo de endurecimiento. Se le agrega acetato de zinc o ácido acético glacial. Bien, esos son los componentes que existen en una forma genérica del óxido de zinc y eugenol para que vamos a utilizar como bases o que utilizaríamos. ¿Cuál es la reacción química? El eugenol, bueno, esta presentación del óxido de zinc y eugenol tiene la presentación tiene una forma de polvo y otra de líquido. En el caso, el eugenol es un reactivo ácido orgánico quelante que atrapa iones metálicos. Bueno, y el óxido de zinc es una sustancia básica que proporciona iones metálicos como el zinc, siempre y cuando sea hidrolizado en presencia de agua.
La hidrólisis se da al mezclar el óxido de zinc con el eugenol. Hay una reacción autocatalítica para formar agua. El ácido más base da como consecuencia un quelato y agua. El agua es esencial para la reacción y su endurecimiento. Bueno, aquí en las fotografías que pueden ver en la parte inferior, a diferencia, jóvenes, a diferencia de la aplicación que vieron ayer de lo que era una base con ionómero de vidrio, aquí que pueden observar en estas fotografías que tienen en el extremo izquierdo y derecho de su pantalla. Es que se está aplicando, que ya está la mezcla. No, nada más. ¿Podría ser la altura a la cual están colocando el cemento? Que, por ejemplo, la otra. Muy bien. Es correcto. Exacto. A diferencia de el ejercicio o la aplicación del día de ayer en el video, donde la base se aplica única y exclusivamente en el fondo de la preparación cavitaria, aquí estamos viendo que el material se está aplicando no solamente en el fondo, sino hasta en la parte más superficial también. Es decir, estamos diciéndolo, si lo dijésemos de forma vulgar, estaríamos rellenando toda la cavidad. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, ahí ya empieza a haber una gran diferencia. ¿Sí? Obviamente, los componentes son muy distintos y que en su momento los van a conocer también del ionómero de vidrio. Son totalmente distintos. ¿Sí? El ionómero de vidrio es un material, es un cemento más actual, de menos años, claro, ya tiene muchos, pero de menos años en relación al óxido de zinc y eugenol. Entonces, este material, el óxido de zinc y eugenol, se aplica también, una vez que se logra su mezcla, se aplica también en la parte más profunda de la preparación cavitaria, es decir, en el piso de la pared pulpar, ¿sale? Pero, a diferencia del de ayer, va a cubrir no solamente ese espacio, sino va a ir hasta la parte más superficial, hasta la parte oclusal. Por eso aquí ven en las imágenes que están como excedente y están empujando, y en la derecha por lo menos se ve un explorador que está como quitando el excedente. ¿Por qué? La composición de los cementos obviamente los hacen distintos, los hacen diferentes. Este cemento de óxido de zinc y eugenol no es fotocurable, es decir, no requiere de fotoactivación o de una luz para que se activen los elementos o los compuestos y se endurezca. No, el óxido de zinc y eugenol no. El óxido de zinc y eugenol nada más se logra a través de una mezcla del polvo y el líquido que se va a llevar entonces cuando ya está preparado a la cavidad. Ahora bien, este cemento, si bien tiene algunas propiedades y algunas de ellas son medicamentosas, ¿sí? A diferencia también del ionómero de vidrio, que también tiene sus propias propiedades, ¿sí? No va a endurecer automáticamente, como lo es el ionómero de vidrio. Este cemento va a endurecerse hasta en horas, ¿sí? Minutos y en horas. Por lo tanto, esta fue durante mucho tiempo una forma de realizar unas prácticas en nuestra práctica odontológica. ¿En qué sentido? Que antes cuando destapábamos o quitábamos, más bien, eliminábamos una lesión cariosa, ¿sí? Y hacíamos la preparación, dejábamos en el piso, dependiendo de la profundidad, podíamos dejar una base de óxido de zinc y eugenol. Pero cuando decíamos dejar una base de óxido de zinc y eugenol, era no solamente colocarla en el fondo del piso pulpar, sino llenar toda la cavidad, ¿sí? Llenar toda la cavidad y en una segunda, en un momento, en una segunda intervención, en otro momento, en otra consulta, se retiraba la parte más superficial de esa base para dejar el espacio
para la restauración que seguiríamos, que colocaríamos. No sé si ahí me expliqué, jóvenes. Doctor, entonces lo que vamos a utilizar, ¿lo ponen nada más para que se termine de secar lo profundo y después se quita? Mira, sí, mira, observa, por ejemplo, la fotografía acá que tengo a la mano izquierda en su pantalla. ¿Sí? Y obviamente, ahí que ves, ahí si observas, haz de cuenta que se aprecia que no está llegando el material hasta el fondo, hasta la parte más superficial, ¿verdad? Aquí hay un espacio, ¿sale? Bueno, sí, con este material anteriormente lo que se hacía era recubrir todo el espacio que estaba descubierto, toda la cavidad, toda. Ahí sí con este material se cubría la pared pulpar, las paredes vestibulares, toda, se llenaba toda hasta arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos que dar pie a que endureciera el material, porque no era de un endurecimiento inmediato, aunque había algunas variantes, ¿sí? Esas variantes eran, por ejemplo, óxido de zinc y eugenol normal y el óxido de zinc y eugenol con endurecedor. Cuando nos referíamos a un endurecedor, quiere decir que ese material le habían aplicado otras sustancias o le habían agregado otros elementos para que el material se volviera duro relativamente pronto, pero no tan inmediato como lo es con una fotoactivación, con una luz, sino que esta mezcla de polvo líquido, ácido básica, era más rápida la reacción, pero no necesariamente endurecía de inmediato, sino requería de minutos o algunas horas. Entonces, por eso es que antes, al colocar una base, se llenaba todo el espacio, desde el fondo hasta la parte más superficial, como está aquí en esta imagen. Y, por ejemplo, eso es lo que hacíamos en la cita, en la primera cita, por llamarle así. Y nos veíamos dependiendo de cómo estaba la lesión, si la lesión había estado muy profunda y queríamos tener una observación, queríamos evaluar, etcétera, cómo iba respondiendo al diente. Le podíamos decir al paciente, bueno, por favor, regresen en 5 días, 6, 7 días, o igual a lo mejor, si no era tan profunda, regrese pasado mañana o mañana por la tarde, qué sé yo. Y entonces lo que hacíamos era quitar parte del material que estaba en la parte más superficial, le dejábamos 1, 2, 3 milímetros, dependiendo de la profundidad. Creábamos el espacio como si lo estuviéramos haciendo acá, miren. Íbamos quitando el material de tal forma que estábamos ahora creando el material, o el espacio, perdón, para la colocación del material restaurador. No sé si me expliqué hasta ahí, jóvenes. Sí, doctor. ¿O hay alguna duda? Con toda confianza. ¿No? Es correcto. Y si la rellenábamos era porque el material no endurecía de inmediato como hoy endurecen los materiales, ¿no? Pero además, y eso a mí en mi práctica, en mi experiencia, me ayudó mucho porque aprendí. No se pudo haber salido, ¿vale? Hola, Andrea. Algo que me mostró a mí esta práctica es que a veces queremos resolver en la misma sesión todo. Queremos colocar un recubrimiento pulpar directo, una base y el material de restauración. Y es probable que hoy con los materiales sí sea posible, como dicen algunos que lo hacen. Sin embargo, yo me quedo en la experiencia con que el órgano dentario es como si fuera un dedo de nosotros. Llámenle un dedo del pie, de la mano, el que ustedes quieran. ¿Qué sucede cuando le están haciendo un corte a su dedo? En cualquier parte del dedo, en cualquier falange, lo que sea. ¿Qué sucede? ¿Sangra? Claro, ¿qué más? Duele. ¿Qué más? Se abre con una abertura donde se cortó. ¿Qué más?
Tarda en cicatrizar. Ok. Todo eso que dijeron ocurre en el diente. ¿Qué sucede? Que nuestros órganos dentarios, como están calcificados, al menos que tengamos contacto con el tejido pulpar, ¿sí? No vamos a tener, tendríamos dolor, pero si no hubo contacto, no tendríamos dolor. Pero cuando estamos eliminando tejido, estamos cortando. Estamos cortando, estamos eliminando. Por tanto, y máxime si se trata en una preparación cavitaria profunda, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos modificando la condición, el entorno del tejido pulpar. Por eso les pregunto, ¿qué ocurre con un dedo si lo cortan? Lo que va a ocurrir es que les va a sangrar, se va a separar por capas, puede haber una coagulación que tiene que esperar un tiempo, o sea, todo eso también puede ocurrir ahí, pero no lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, en lo personal, ese espacio de tiempo para mí era muy valioso, porque me daba la confianza de saber que en la próxima consulta, si el paciente llegaba, lo atendía y hacía este procedimiento y le decía, pero para esto obviamente hubo un interrogatorio, una manifestación de, si es que una manifestación de sintomatología, etcétera. Me decía, fíjese que tengo sensibilidad, me duele con lo frío, con lo caliente, con lo dulce, cuando me entra alimento, etcétera. Y entonces cuando eliminábamos el tejido dañado y colocábamos una base, y esa base no solamente yo esperaba una hora, esperaba un día, sino que le daba tiempo para que fraguara o endureciera el cemento, pero a la vez también me iba a estar, podía yo interpretar a los 2, 3, 4, 5 días cómo estaba evolucionando ese tejido pulpar o ese órgano dentario. Al segundo o tercer día, a lo mejor me podía decir, fíjese que tengo la molestia disminuyó. Al quinto día, ya por la experiencia podría decir si es que la lesión estuvo profunda. Al quinto día la citaba, por ejemplo, y podía yo preguntar, o al séptimo día podía yo preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo continúas? ¿Hay sensibilidad? Si me decía, hay sensibilidad, todavía está, duele igual, o el dolor es intenso, o no, desapareció. Entonces, ese tiempo, no solamente le daba yo para que endureciera el cemento, sino para que le daba un tiempo para que evolucionara, y así podía yo observar cuál era el comportamiento del tejido pulpar o del órgano dentario. Y entonces ya me sentía yo en confianza de poder dar el siguiente paso. ¿Cuál era el siguiente paso? Pues terminar, restaurar, colocar por último el material que ya se iba a quedar en ese espacio, en ese órgano dentario. No sé si me expliqué, jóvenes. Sí, doctor. ¿Sí? Ya les estoy dando esta clínica. Bueno, ok. Entonces, ¿cuáles son las propiedades fisicoquímicas de este cemento? Dice, es un compuesto aislante térmico y eléctrico. Fíjense, este cemento actúa como un aislante térmico y eléctrico. Es un cemento poco resistente a la compresión, ¿sí? Y es muy soluble. Sin embargo, sí resiste bastante bien. Dice, para usarse como cemento, la mezcla debe tener partículas finas que permiten obtener una película de menos de 25 micras de espesor. Eso es cuando se refiere, porque este cemento, ¿sí? Tanto se puede utilizar como cemento, como base, como se puede utilizar como agente cementante. Y recuerden que un agente cementante es una sustancia, un cemento que vamos a utilizarlo para adherir, para pegar una restauración con el tejido dentario. ¿Sale? Bueno, dice, la reacción del óxido de zinc con fenol es una reacción ácido-base que se neutraliza inmediatamente por lo que su pH es casi de 7, o sea, neutro. Bien,
La presencia de eugenol en la mezcla reblandece o no deja endurecer los materiales poliméricos, las resinas, por lo que nunca debe usarse debajo de resinas o en contacto con ellas. Este material, óxido de zinc y eugenol, funcionó durante mucho tiempo, excelente, pero es obvio, como todo material, tenía uno que aprender a conocerlo, tenía uno que aprender no solamente en su manejo, en su aplicación y también, como en todo, a aprender a observar y ver cómo se comportaba y los tiempos, sus tiempos, previo a la aplicación del siguiente y último paso, que sería la aplicación de una restauración. Cuando surgen las resinas compuestas jóvenes, a mí me tocó esa etapa, ¿sí? Entonces, no había un material, fíjense, surgieron las resinas compuestas. Pero recuerden lo que hemos comentado, que las resinas compuestas, para poder adherirse, que es un excelente material y que ha ido evolucionando, para poder adherirse al tejido dentario, tienen que aplicarse químicos como ácidos grabadores, como adhesivos, etcétera, que son químicos y que pueden penetrar al fondo y pueden dañar el tejido pulpar, ¿no? Bueno, entonces cuando surgen las resinas compuestas, no había un material como base idóneo que pudiera ser compatible. ¿Por qué compatible? Porque el óxido de zinc y eugenol, por la propiedad que tiene aquí, lo dice la presencia del eugenol, no permite que la resina compuesta polimerice, es decir, se podía colocar la base de óxido de zinc y eugenol y después colocar resina para restaurar finalmente. Pero como estaba el eugenol abajo en la base, no podía permitir que la resina aparentemente sí estaba dura, pero en la realidad no funcionaba como tal. Y ya me pasé de tiempo. Seguimos mañana, jóvenes. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Muy bien. Hasta luego.